de la secularización y la auténtica evangelización. Para comenzar, vamos a aclarar un poquito. Esperamos, como les decía, que nos interese a todos, que nos entusiasme a meternos a esto en que estamos. Y yo pienso que estas escuelas no tenemos que ver si hay bastantes o hay poquitos, sino más que la cantidad, hay que medir esto en la calidad de las mentes y los corazones que quieren de veras responder a esta propuesta de Jesús de ayudarles, de ayudarle a él en la evangelización, en la transformación de este mundo, el hacer vida el carisma de Cursillos de Cristiandad y alcanzar el objetivo final de Cursillos, que es el fermentar de evangelio los ambientes. Y los ambientes no es solo el pedacito de mi casa, y ambientes no es el pedacito mío, no, es el que yo desde mi metro cuadrado irradie ese evangelio. Bueno, pues entrando ya así en materia, comencemos explicando un poco lo que es el fenómeno de la secularización. Lo vamos a hacer de una manera sencilla. Si ustedes, como tienen esa capacidad de buscarlo en Google y todo eso, pues magnífico. Si lo hacen, yo lo que hago es hacer las cosas sencillas, no vacías, sino sencillas para que todos lleguemos a la verdad. La secularización es un cambio cultural que se ha venido realizando desde hace varios siglos. No podemos decir que es reciente o que es actual, no, desde hace varios siglos. ¿Y qué es la secularización? Decíamos que es un cambio cultural. Y también aclaro que al hablar de cultura, aquí en mi pueblo cuando se hablaba de cultura, se hablaba de tener títulos, de que si eran estudiadas las gentes. No, cultura es las costumbres, la relación de la persona con Dios, con la sociedad, con la iglesia y con los demás. ¿Cómo me relaciono con la naturaleza? Eso es la cultura. Por eso se habla que aquí en Guatemala tenemos varias culturas, ¿va? Se habla de un país multicultural. Y eso lo podemos ver incluso entre nosotros, y eso ha sido el milagro bonito de Cursillos de Cristiandad, cómo a pesar de tener costumbres distintas, cómo pudimos llegar a establecer como un lenguaje común entre nosotros. Si uno va a otro pueblo, incluso aunque sea un pueblo vecino, hay cambio de costumbres, aunque sean mínimas, pero las hay. Pero ahora hablamos de ese cambio cultural que se ha venido dando desde hace varios siglos. Y lo más tremendo está en que se han dado cambios bruscos totalmente y nosotros no lo hemos notado. Quizá ni Cursillos de Cristiandad lo hemos notado, porque no hemos hecho mayor cosa.
para evitar ciertos cambios bruscos. Un cambio brusco, y se lo digo porque nos interesa para nuestro tema, un cambio brusco fue ese cambio tremendo que hubo de quitar a Dios, de ser el centro de todo. Si ustedes ven la historia de la humanidad, no hablemos de religión, de evangelización, no. Toda la historia de la humanidad se van a dar cuenta que hasta determinado tiempo de la historia, Dios fue el centro, pero se fue metiendo la secularización y la misión de esta cultura secularizante es ir quitando a Dios poco a poco, irlo quitando de las costumbres de la gente. Esa es la misión de la secularización. De ahí que quitaron a Dios, se quitó a Dios del centro, y eso lo podríamos ver con cosas sencillas hoy. Una cosita muy sencilla, no sé si en las costumbres de ustedes, si en la cultura de ustedes, pero aquí en mi pueblo, el domingo, el domingo de veras era día del Señor. Y se nos enseñó desde hace tiempo. Hoy no, hoy ya no es el día del Señor. Y gracias a esa, ¿qué les diría yo? A esas costumbres o incluso si ustedes quieren verlo así, porque así lo critican algunos, gracias a esa imposición que practicaron nuestros papás, es que muchos de nosotros no somos tan malos como quizá fuéramos si no hubiéramos sido guiados por esa cultura de tener en el centro de nuestra vida a Dios. Yo no sé si se recuerdan ustedes o de repente no lo vivieron, pero aquí a todos nos obligaban a ir a la misa y ya nos tenían, aunque sea sin zapatos. Esa era otra costumbre, ¿verdad? Aunque sea sin zapatos, pero ya teníamos nuestra camisita blanca y nuestro pantalón azul. ¿No? Y nos bañaban el domingo, aunque sea el domingo. Y nos llevaban a misa a todos. Era bonito ver cómo familias enteras. Hoy no. Hoy ya no se habla del domingo como día del Señor, sino que se llama aquí los que saben inglés, yo no, yo gracias a Dios no lo he aprendido porque no hubiera servido yo para gringo. Primero por el color y segundo por, porque no hubiera aprendido el inglés. No lo hubiera aprendido. Pues ahí hablan, hoy en vez de hablar del día del Señor, hablan del weekend, ¿verdad? Ahí del el fin de semana, que es un tiempo de relax, que lo tenemos que usar para relax, porque después de trabajar toda una semana, pues hay que relajarnos un poquito y toda la cosa. Y van creciendo las familias y van creciendo los niños sin la idea de el domingo como día del Señor. El que yo me imagino que él es el presidente, no he tenido mucha información yo, pero el que es presidente del GLCC, un dominicano, él dice que creció en una familia donde le pusieron un principio en su mente y en su corazón. Y dice que le decían ni un domingo sin misa. Y él trajo esa mentalidad y la transmitió a sus hijos. Ahora sus hijos son también
que grandes profesionales, investigadores universitarios, y hay algunos que tienen que salir al extranjero. Y el domingo, dice él, y lo cuenta así con mucha alegría, dice él, mis hijos me llaman y me dicen, papá, ya fuimos a misa. Nunca se nos ha olvidado que ni un domingo sin misa. Ese es uno de los ejemplos del fenómeno secularizante, ¿no? De la secularización, que la misión es quitar a Dios del centro de nuestra vida y poner al hombre, de un teocentrismo, Dios centrismo, de una vida centrada en Dios, pasamos a un antropomorfismo. De una vida centrada en Dios, entonces pasamos a una vida centrada en el hombre. Y más que centrada en el hombre, si ustedes se dan cuenta, como que también esa tendencia fracasó. Porque hoy, si ustedes ven las culturas y ven las costumbres de hoy, la vida ya no está centrada en el hombre. La vida está centrada en, en la tecnología, está centrada en el dinero. La gente mata por dinero. La gente destruye cualquier proyecto en favor de la persona por dinero. ¿Cómo quisieran destruir el proyecto de salvación de Dios destruyendo la iglesia? Y lo han hecho. Es que ellos no han leído que hay una gran promesa de Jesús allá en Mateo 16, del 16 al 20, ¿verdad? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves y la gran promesa. Y los poderes del infierno, ni los poderes del infierno podrán contra ella. Con esto bastaría para que yo me sintiera dichoso de ser católico. La gran promesa de Jesús. Ni los poderes del infierno. Y por eso es que la iglesia, aún con tormentas, aún con oscuridades, siempre sale avante. Por eso les decía, se ve, se nota que también ese antropomorfismo o antropocentrismo, ¿eh? Del teocentrismo pasó al antropocentrismo, centrar en el hombre toda nuestra cultura. Pero también fracasó, les decía. Ahora es la tecnología. Mire, han llegado, bueno, y hasta se me adelantaron quizás a mí, ellos y ustedes a mí, porque ahora se habla de las inteligencias artificiales. Ya pasamos, ¿eh? Yo todavía creído que aún aún mi teléfono inteligente y me dijo un patojito, uy, padre, de su teléfono ya está bien atrasado. Y, y yo lo hice, ¿a usted? Le digo, si es de tal marca. Sí, pero es de otra generación, me dijo. Ahora hay más adelantados. Y ahora están llegando hasta eso. Bueno, ya está en camino, ¿verdad? La inteligencia artificial. Ahora también están haciendo a un lado al hombre. Más bien, esa cultura hace a un lado al hombre. Y al hacer a un lado a Dios y a un lado al hombre, le queda el camino recto a lo que el Papa Benedicto XVI le llamó el relativismo.
el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Pues es aquello que en palabras sencillas, ¿verdad? Si ustedes lo buscan, les decía yo, en así investigativamente van a encontrar palabras más difíciles, ¿verdad? Eh, pues es todo aquello de que lo pasado ya no vale. Mi hija, pero mire, usted tiene que llegar, les digo cosas así muy comunes. Usted tiene que llegar a su matrimonio virgen. Uy, mamá, eso era en tu tiempo. Ahora no, mamá. Si ahora hay que experimentar. Si ahora nosotros tenemos que ser felices. En tu tiempo era que, bueno, podríamos decir, en su tiempo era que no los dejaban ser felices. Pero ahora los patojos lo dicen, en tu tiempo, mamá, era que te obligaban a aguantarte. Ese es el secularismo que ha quitado a Dios, que está quitando a la persona como centro de la cultura y nos está metiendo en un relativismo terrible. En una época de la historia se creyó, fíjese, se creyó que la gente de este tiempo, ellos decían de esa manera, la gente del futuro va a tener menos fe y más razón, decían. Esa era la idea de ellos. Pero fíjese que tampoco está siendo así. Más bien ahora la gente de este tiempo tiene menos fe y se está volviendo quizás hasta lo supersticioso. Mire hoy, los brujos ya no son solo aquellos que van a degollar gallinas ahí por un pueblito tan bonito que hay por ahí, ¿verdad? No, los brujos ahora salen por televisión y le dicen que tienen las cartas del tarot y allí está esclavizándose la gente. Por eso se podría decir que a esta secularización galopante de ir quitando todo lo que suene a divino, todo lo que vuela a Dios, tampoco se ha apoderado de la cultura, sino que nos va metiendo más bien en una dictadura de una vida sin normas, de una vida sin Dios, todo lo que es todo lo que es divino no sirve, todo lo que es eterno no sirve. Y aquí el gran trabajo, el gran papel de las familias, de los matrimonios cristianos, de no perder el sentido de Dios. Yo lo he dicho varias veces en encuentros nacionales, aquí creo también alguna vez lo dije, en, en Europa se están reuniendo gente estudiosa, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, teólogos también, y se están dando cuenta que se preocuparon de ir despertando en la gente la inteligencia matemática, la inteligencia científica, la inteligencia física, y un montón de inteligencias. Y vaciaron a la persona de la inteligencia divina. Y vaciaron a la persona. Y ahora estos científicos que se reúnen desde hace algunos años para acá están luchando para que se vaya haciendo posible
en algunas familias y en algunas universidades y colegios, escuelas de ellos, para que se regrese a una inteligencia espiritual, sin ver con religiones ni nada de eso, ni Biblia. Quieren volverle a despertar a la persona europea ese sentido, voy a decir una palabra, ojalá no los confunda, ese sentido de trascendencia que todos los humanos tenemos, ¿no? Ese sentido de trascendencia. ¿Qué es el sentido de trascendencia? Eso de que usted vive sabiendo que hay una vida más allá que lo que ve en este mundo. Ese es el sentido de trascendencia. Yo fui creado no para quedarme aquí. Hay una promesa que me fue revelada en el amor de Dios y eso es la vida eterna a la que estoy invitado. Eso le quieren regresar a la persona que es muy bueno para matemáticas, es muy bueno, ¿verdad? Que ustedes se sienten felices si su nene es bueno para matemáticas o la nena es buena para física. Ahora hablan los patojos. ¿Y qué va a estudiar usted? Robótica, no sé qué, dicen ahora, ¿verdad? O no sé qué, cuántica, no sé cómo le llaman a todo eso por ahí. Nos preocupamos de aquello que cae dentro de lo manejable por nuestra inteligencia, pero nos olvidamos de las cosas espirituales. Por eso dice la iglesia, lo ha dicho, que nosotros estamos cayendo en una dictadura de, de el antropocentrismo. Y una dictadura porque ellos lo que hacen es imponer ideologías. Alguien pensó que, les voy a poner un ejemplo y no me vayan a calificar de cómo le llaman a homofóbico. Por ejemplo, alguien dijo que había que imponer la agenda LGTB. Y todo, si usted no piensa como los de la agenda GLGTB, entonces es un homofóbico, una homofóbica que no los quiere. Entonces están imponiendo ideologías. Si no acepta ese pensamiento único. Y ese es el peligro con la famosa también agenda que me gustaría, yo creo que ya con 15 clases de evangelización ya es suficiente, ¿verdad? O más, 16 tal vez, y sería bonito un poquito, quizá no con todo el rigor científico que lo hacen otras personas, pero sí hablar un poco sobre esa famosa Agenda 2030. De repente hasta ustedes me pueden decir, yo ya la estudié, padre, aquí, y entonces yo puedo dar esa clase. Magnífico, aquí está el micrófono libre para quien quiera. Y si no, pues yo con mis limitaciones mentales que tengo, pues me comprometería a aclarar lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo esa famosa Agenda 2030 que nos quieren imponer. Eso es el gran error. Y nosotros con miedo, ¿verdad? Nosotros con miedo. Eso es, aquí intenté yo como decirles, mire, esto es lo que estamos pasando. Y dentro de lo religioso, ¿se ha dado cuenta usted? Todos le cuestionan
una iglesia que mantiene su rectitud a través de los 10 mandamientos, por ejemplo. Ah, no, eso era antes, hombre. Eso era antes. Nosotros hoy no. Hoy queremos una iglesia que se adapte, que es que queremos oír lo que nos agrada y no queremos oír lo que nos conviene. Qué bonito fuera, ¿verdad? Qué bonito fuera que Cursillos nos dijera, miren hermanos, y agarremos a quienes sean. No, hay una norma, hay que hacer precursivo y eso cuesta. Hay que hacerse amigo. Qué bonito fuera que el jueves, ¿verdad? Llevara ya una camionada, un cursillo de cristiandad, o el jueves o el miércoles, o como cuando comiencen los cursillos, una camionada de reclutas, como hacían antes con el ejército, ¿verdad? Quizás ustedes no sufrieron eso en la época en que habían comisionados militares, o de repente algunos entre ustedes, que se dedicaban no sé cuántas veces al año a agarrar jóvenes para meterlos al ejército a la fuerza. Eso nos pasa cuando no queremos hacer precursillo. Queremos meter gente al cursillo a la fuerza. Por eso se está dando todo esto. No sé si me entendieron lo que es la secularización, pero así en resumen sencillo es el quitar a Dios y toda norma de eternidad para poner en el centro los pensamientos fuera de Dios, las ideologías, que cualquiera es una ideología porque cualquiera se puede inventar cualquier cosa, ¿no? Ellos se les metió en la cabeza que usted es libre de decidir si es hombre o es mujer a cualquier edad. Así que no tenga pena si a usted ahorita tiene 50 años y le dan ganas de ser mujer, no tenga pena, solo es de que vaya allá a la boutique a comprar una bonita falda y que le quede bien y adelante. Esa es la ideología de género. Y si usted dice que tiene un carácter fuerte, entonces solo es cuestión de que se quite el pelo y ya se ponga playeritas ahí elevaditas, ¿verdad? Así, y diga, bueno, no, es que yo pasé 45 años en un cuerpo de mujer, no porque yo soy hombre. Y hasta quieren meter a Dios, ¿verdad? Dios me hizo hombre, pero saber quién se equivocó y quizá mi papá o mi mamá y me metieron en un envase equivocado, ¿verdad? Me metieron en un cuerpo de mujer. Esa es la ideología de género, que sería bonito también hablar de eso en esta escuela. Pero ¿cómo responder a eso? ¿Cómo vamos nosotros a responder? Pues lo que hemos venido haciendo durante todo este año, con una auténtica evangelización. Y aquí, hermanos, yo creo que no voy a lograr cubrir, cubrir todo. No me va a alcanzar el tiempo para el material que tenemos, pero vamos a ver cómo le hacemos ahí. Pues con una auténtica evangelización. Y cursivos, perdonen que como que estoy eh, trabado, dicen los aquí, ¿verdad? O se trabó la llave ahí en cursivos, ¿verdad? Pero cursivos nos da un sistema precioso de una auténtica evangelización. ¿Cómo, padre? ¿Qué está descubriendo usted? No, eso ya desde hace 70 años nos lo dio el carisma, el método de Cursillos. Un precursío
donde yo cuento a mi amigo lo que Dios ha hecho en mí. Ese es el precursivo. Anunciar con alegría, que se me vea por los ojos, por alguien antes, ahora está enfermo este dirigente, pero aquí en la Dios teníamos un hermano que decía, cuando yo me emborrachaba, decía, se me echaba de ver, decía, se me echaba de ver por los ojos, en la mirada, por el caminado, por el tufo, decía él al final, por el tufo aguaro que me salía, se me echaba de ver. Y el precursivo es que de una manera especial a un amigo, al que lo hago mi amigo para hacerlo amigo de Cristo, eche de ver que en mí está Cristo. Por eso San Pablo lo va a decir allá en la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Va a decir él, somos el olor a Cristo. Y vamos metidos en un desfile, dice él, de gente que va dejando olor a Cristo. Un día yo estaba en un cursillo y en un cursillo de mujeres. Y pues no fue que se me ha olvidado, sino que yo salí un ratito así a un área donde no debía estar, ¿verdad? Y no oí la campana. Pero una hermana de esas dirigentes que hay en el movimiento, pero listas, ¿verdad? Dijo, ¿y vos no viste para dónde agarró? Y ya fueron a ver a su dormitorio. Sí, dijeron, es que, pero ahí está abierto y le gritamos y no sale. Y entonces una hermana dijo, él anda aquí, vénganse, dijo, por aquí anda. Ah, ¿lo viste? No, le dijo. ¿Y cómo echaste de ver? El olor, le dijo, el olor. Saber a qué, ojalá perfume, ¿verdad? El olor de su perfume, le dijo. Por aquí anda. Y cierto, pues, siguieron el olor que el perfume. Quizás había sido un buen perfume el que me regalaron, porque yo solo me echo cosas regaladas. ¿No? Y me encontraron. Eso es el precursivo. Que nosotros le hagamos sentir al otro hermano que Cristo está en nosotros. Que se nos eche de ver. Por eso les decía, si esta secularización nos está quitando a Dios, nos está quitando del centro al hombre, nosotros tenemos un método adecuado para poner otra vez en el centro a Cristo y en el centro de Cristo al hombre y a la mujer que quiere ser feliz. Y el método precursivo. Y ya aquella persona, aquel hombre o mujer entusiasmado por conocer a ese Dios que a mí me cambió, entonces va a ser fácil decirle, mira, demos otro pasito, vamos a un cursillo de cristiandad. De veras, sí. Lo único que ahí van a ser 3 días y una tarde los que vamos a estar ahí. Y vamos a buscarle solución. Ay, sí, pero saber si me dan permiso, que no sé qué, no sé cuánto. Yo me acuerdo que cuando comenzaron los cursillos aquí en mi diócesis, yo estaba patojito. Y me acuerdo que había un montón de gente que decía, ¿y me darán permiso? Porque mi jefe es difícil. Y mire, había gente que tenía influencia sobre algunas estructuras y le decía, yo voy a hacer posible que te den permiso. Y se movía todo aquel aparato
Y le decía, ya tenemos el permiso. Eso ya no lo hacemos nosotros. Ay, qué lástima vos. Ay, mira cómo haces entonces. No. Si queremos llevar a aquel hermano, si vemos que es una hermana que tiene eh, cepa de dirigente, hagamos hasta lo imposible para llevarlos al cursillo. Y para mantenerlos, ahí está ese hermoso postcursillo. Qué bonito, qué bonito. Fíjese que nosotros cometemos un errorcito, pienso yo. Cuando nos dicen, vieras qué bonita estuvo la ultrella. ¿Sabe qué es lo primero que preguntamos? ¿Cuántos llegaron? Y si nos dicen, llegaron como unos 50. Ay, juelacha, yo esperaba unos 1000. Fíjese que no vemos qué se dijo, qué se vivió. Vemos la cantidad. Es que al mundo así le gusta. La cantidad. Y no vemos la calidad, ni la calidad del mensaje. Por eso es que mandamos ahí en los listados a cualquier Carlos Ramírez a dar ahí un rollo, cuando tendríamos que buscar para toda ultrella, aunque sea la ultrellita más humilde de su parroquia, buscar a gente de calidad cristiana. Ay, es que mire, padre, así si nosotros eh, lo le damos oportunidad de que hablen una ultrella, así lo animamos. No, hermano, así va a pasearse en los otros hermanos que están luchando. Las ultrellas no son para ir a probar gente encunetada. Las ultrellas son para transmitir la vivencia de lo fundamental cristiano, de ir a decirle a mis hermanos, así se vive ese cuarto día. Por eso dice, bueno, los estudiosos de la iglesia dicen que la única forma de detener este proceso de secularización es evangelizar. Dicen que en la historia la Revolución Francesa lo que quería era quitar la idea de Dios, ¿no? Negar que Dios se había revelado a la humanidad. Y siempre cuentan, eso es famoso cuando uno lee la historia de la Revolución Francesa, siempre cuentan aquello de que iban los intelectuales de la Revolución Francesa, ¿verdad? Robespierre y todos esos famosos, ¿verdad? Iban por un campo donde estaban trabajando los campesinos y viene alguien allí y le dice, porque dicen que a las 12 el campesino no tenía reloj, pero miraba al cielo y miraba el sol que estaba en el centro cuando el calentamiento global no había movido mucho el sol todavía. Estaba en el centro y decían las 12 y entonces se arrodillaban todos los campesinos y rezaban el ángelus. Y estos que decían que Dios no existe, que la razón es la principal, se pusieron a cuestionar a los campesinos y se acercó uno de ellos al campesino y le dice, ¿y de qué tamaño es tu Dios? Y el campesino le dice, Señor,
Mi Dios es tan grande, pero tan grande, que no cabe en usted, que es tan inteligente. Pero porque me amó, se hizo tan pequeño, pero tan pequeño, que cabe en la mente y en el corazón de este pobre ignorante. Porque mi Dios es tan grande, que es amor. Eso nos hace falta testificarlo. Nosotros nos preocupamos, ¿verdad? ¿Qué le diría? De tener grandes conocimientos, ¿verdad? Y bajamos de ahí del internet nuestros rollos, ¿verdad? Y hasta decimos, y nos pasa la de aquel que en la comisión de liturgia de una parroquia, ¿verdad? Todos decían, esto es bueno para hacer municiones, decía. Y salía él ahí con sus municiones, ¿verdad? Decía, hermanos, ya que está. Pero un domingo, quizás solo las bajó y las copió y la llevó y comienza a decir, hermanos, ya que vosotros habéis venido a esta celebración en la Catedral de Sevilla, y toda la gente, bueno, Catedral de Sevilla, si esta es la catedral, el templecito del oratorio de no sé dónde, y le echaron de ver que aquel lo que hacía era solo bajar y copiar todo lo que hacía y todo lo que decía. Para detener este proceso de secularización es urgente, hermanos cursistas, es urgente predicar, hablar, vivir y compartir a este Cristo que nos vino a revelar el amor del Padre. Eso es lo que nos toca hacer. Es que Jesús no nos vino a enseñar quién es Dios. Cristo vino a decirnos cómo nos ama Dios. Los fariseos, ellos sí se preocupaban, este es Dios. Dios es un espíritu que está allá lejos y solo los sumos sacerdotes pueden hablar de él y hablar con él. Y Jesús dice, no, no. Mi Padre es tan sencillo que cuando ustedes quieran hablarle, díganle, papá, Abba, papaíto mío, y papaíto de este también que quizá me cae mal, pero que es mi hermano y que tengo que amarlo. Por eso a Dios hay que demostrarlo, no tanto desde los conceptos, sino como un Dios que se ha revelado, un Dios que se nos ha entregado, un Dios que, como lo va a decir el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, es un Dios que vino como nosotros a decirnos a nosotros que nos hagamos como Él. Y que allí ayudó María. ¿Se acuerdan ustedes de esa cosa tan preciosa que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium? Él dice que María fue capaz, dice, de transformar una cueva de animales en un hogar lleno de ternura, de comprensión y de amor. Fue capaz María
Esa es la misión de la evangelización. Transformar esta cueva de animales donde nos destruimos, donde nos matamos. Y todavía peor que los animales. Fíjense que los animales se pelean solo si tienen hambre o son atacados. En cambio, nosotros matamos por diversión. Si no, ahí tenemos al famoso Putin. Feliz, ¿verdad? Quizás hasta se ríe cuando dicen mataste no sé cuántos miles allá en Ucrania. María nos ayuda en esta obra de devolverle al mundo la alegría de la revelación del amor. Por eso, más que hablarles a la gente que no cree de Dios, demostrémosles que Dios nos ama. Como Dios me amó a mí. Dios es un Dios. Entonces, para ir resumiendo, la evangelización nos tiene que llevar a reconocer a un Dios que se revela, un Dios que estaba escondido y se revela porque nos ama. ¿Se acuerdan aquello que nos dijo Jesús? Juan 15:16. No me eligieron ustedes a mí, yo los he elegido a ustedes. ¿Por qué les dice esto? Porque ellos bien pudieron haber dicho, ay Dios, dice, si este Jesús, yo decidí elegirlo a él para que me dirija. No, yo los elegí, les dice. Yo, porque yo los amo. Esta es como la gran revelación. El Cristo, el Dios todopoderoso, que no quiere que nos elevemos en los grandes razonamientos a pensar, no, Él bajó, Él tomó, dice San Pablo, carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Él bajó, dice San Pablo, y tomó nuestra condición humana para decirnos que nos ama. Eso solo lo vamos a poder descubrir cuando nosotros los cursiistas vivamos aquello que no tiene que ser nada más como un eslogan, como algo pasado, como algo que nos dijeron y me lo aprendí de memoria, ¿verdad? No, es algo que tengo que hacer vida. Esto lo vamos a aprender y lo vamos a experimentar solo cuando yo viva y vaya descubriendo a un Dios que me ama en una piedad auténtica. Cuando vaya descubriendo a un Dios que se me revela en su palabra, en los sacramentos, cuando viva un estudio que me lleva al mayor y mejor conocimiento de Dios, de ese Dios que se me revela en Cristo. Y una acción que me lleva a entregarlo, a darlo. Es que esto bonito que me has dado, Señor, yo no lo puedo esconder. Para esto también tenemos no solo la revelación de Dios, la Sagrada Escritura, estamos en el mes de la Biblia,
Estamos en el mes de la Biblia, ojalá ustedes se comprometieran así, si no les gusta mucho leer la Biblia, pues se comprometieran a leer aunque sea unos 2 versículos diariamente de cualquier parte de la Biblia. La Biblia siempre va a tener un mensaje que darnos. No vayan a caer ustedes en el error que caen muchos de decir, ay, es que la Biblia es bien difícil de entenderla. Eso es mentira. Si la Biblia es la revelación del amor del Padre. Un día, un gran biblista, eh, pues estábamos reunidos ahí y le preguntó a un laico, le dijo, Padre, le dijo, ¿y cómo hago yo para entender, yo que no he estudiado como usted ha estudiado, que ha estudiado idiomas hebreo, arameo y todo eso? ¿Yo cómo hago para entender esos pasajes difíciles de la Biblia? Y el Padre, todo un sabio, porque el que sabe mucho es el que enseña sencillamente. El que no sabe nada es el que usa aquellas palabronas, ¿verdad? Y imagínense que yo creyera que sé mucho, ¿verdad? Y viniera hablándoles, hermanos, pues esta es la predicación que hay que realizarla con parresía, para que el pueblo al que ustedes le predican viva una de verdadera metanoia y todos lleguemos a la coinonía y vivamos esa kenosis del Señor. ¿Entendieron, hermanos? Sí, dicen los soberbios, ¿verdad? Sí, dicen, ah, qué bueno, me entendieron. Mentiras, mentiras. Pero si yo vengo y les digo, hermanos, hay que predicar la palabra de Dios con valentía para que logremos en la sociedad la transformación de los ambientes. Y llevemos de veras nosotros a ser un mundo que se ama y que sirve. Entonces nos vamos a vaciar la génesis, nos vamos a vaciar de orgullo, de soberbia, de corrupción y vamos a llenar esto de la gracia de Dios. ¿Verdad que qué distinto? Por eso yo creo que la palabra de Dios, leámosla. Y pues el padre le dice a este hermano, no tengas pena, hermano, léelo. ¿Estás bautizado? Le dijo, ah, sí, le digo, si no, no estuviera aquí. Ah, bueno. ¿Y confirmado? Sí, sí, también. ¿Y te confesás seguido? Ah, sí, sí, así por eso es que el padre me puso a mí de celebrador de la palabra. Ah, bueno, le dijo. Entonces en cada sacramento estás renovando la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a ayudar a entender aquello que supuestamente es difícil de entender en su palabra. No tengamos miedo, metámonos, leamos la palabra de Dios, hagamos que esta revelación llegue a todos. Este mensaje del Señor también es como, ¿qué les diría yo? Como, no sé si cabe el término, degluido, como digerido por la iglesia y ella nos lo devuelve a nosotros en alimento procesado a través del catecismo de la iglesia. Por eso, hermanos, creer en Cristo es saber que Él se reveló y ese mensaje hay que acogerlo coherentemente. Al decir yo tengo que recibir este mensaje del Señor, esta revelación de Cristo,
acogerla con coherencia, porque quiero cambiar, porque no quiero seguir siendo el mismo. Hay que compartirla, este mensaje de la revelación, hay que compartirlo como apóstol y como testigo. Como apóstol porque Cristo me envía a través de la iglesia, y como testigo porque hoy la iglesia y el mundo nos va a creer, no porque seamos maestros de la palabra de Dios, sino porque somos testigos de esa palabra. Y la iglesia nos enseña también a rebatir los errores contrarios. El relativismo, el proceso de secularización, ¿sabe cómo nos mete? Nos hace unos laicos miedosos. Dice, ay sí, padre, mire, yo mejor cuando miro discusiones de religión, mejor me quedo callado. Es ser miedoso. Eso es ser miedoso. Por eso Crucillo nos enseña a tener un estudio, a profundizar esa revelación de Cristo hacia nosotros. Ese Dios que se nos reveló en el amor. Y yo lo tengo que defender. Aquí hay una escuelita para laicos y le pusieron católico, conoce, ama, defiende y difunde tu fe. Oiga, conoce, ama, defiende y difunde tu fe. Ese es el nombre de la escuela de formación de laicos. No, vienen muchos, va, unas viejitas, buena gente ahí, algunos jóvenes, de estos jóvenes buenos que quieren ser fieles, pero son gente que quiere conocer más la fe, amar más la fe, defender la fe y difundir esa fe. Por eso, esta revelación de Dios, este mensaje de amor que se nos dio, hay que acogerlo con coherencia, hay que compartirlo como apóstol y testigo, y hay que rebatir los errores contrarios. Hay que rebatir. Yo pienso que nos vamos a quedar aquí. Después, basados y fundamentados en la Gaudete et Exsultate, que en el capítulo 2 nos presenta, han leído ustedes, si no, traten de leerlo, el capítulo 2 en estos días de la Gaudete et Exsultate. Es alégrense y regocíjense del Papa Francisco, que la promulgó, yo creo, ahí por 2018, creo, y habla sobre la santidad, pero el Papa nos presenta a dos sutiles enemigos, dice, dos sutiles enemigos en la sociedad de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Sutiles enemigos quiere decir que suavecito se van metiendo. Y les digo que sería bonito que leyeran, es que el capítulo 2 de la Gaudete et Exsultate. Esos dos sutiles enemigos de nuestro tiempo son el pelagianismo y el agnosticismo. Quizás si me atrevo a compartírselo hoy,
lo iría diciendo muy a la carrera. Por eso mejor lo vamos a digerirlo un poquito más y presentar esos dos sutiles enemigos en la sociedad de hoy que van haciendo que la fe vaya debilitándose bastante en la sociedad, y son el pelagianismo y el agnosticismo. Léanlo y van a ver que les van a salir cosas muy actuales que se van metiendo y van permeando, dicen los estudiosos, ¿verdad? Van permeando, van debilitando los cimientos de la fe actual. Bueno, yo espero en Dios que algo haya quedado claro, y si no quedó claro nada, pues trataremos de irlo ahí aclarando. Si no, pues también, como les decía, ahí especialmente hay unas páginas muy buenas, que le diría yo, hay un Católico Net, creo que se llama una página, donde ustedes encuentran información excelente sobre estos temas de evangelización. Gracias. Si hay alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto aquí estamos para aclarar. Y si no podemos aclarar hoy, pues ahí buscamos la forma de estudiar su duda y resolverla de acuerdo a la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, te pedimos que nos ayudes de veras a entusiasmarnos en este proceso evangelizador, que podamos con nuestro testimonio, con nuestra palabra, detener ese proceso de secularización, y que con el método de cursillos demos a conocer a los demás que tú eres el Dios que se revela. Pídele a María que nos ayude, que podamos también nosotros volver esta cueva de maldad en un hogar de hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has venido a la orilla